¿Qué tal, pueblo cristiano, otra vez? Esta es mi cuarta o quinta revelación. Hoy tengo un mensaje del Señor que me está inquietando hablar a las personas, más bien al mundo entero. Ese mensaje no solo es para los cristianos, para los creyentes, sino para los incrédulos, para que se preparen, tanto creyentes como no creyentes, porque estamos viviendo los últimos tiempos. De hecho, no hay tiempo, se ha acabado el tiempo. Y hoy en día Dios está levantando muchos profetas, están levantando voces proféticas para anunciar lo que viene o lo que acontece. Y bueno, a mí el Señor me reveló en dos visiones. Estaba en oración primeramente un fin de semana y tanto me postré, en cuanto doblé rodillas, me viene a la mente claramente la visión del mundo, y en el mundo un asteroide enorme. No era meteorito, asteroides, muy diferente. Estaba muy cerca de la Tierra rozando y enseguida estaba el Sol. Bueno, pasaron semanas y hace unos días yo estaba meditando en mi cama y me pasa por la mente un asteroide rozando a la Tierra con gran potencia, con fuego. Dice el Señor, así dice el Señor: pueblo, pueblo, escucha lo que te dice el Señor, escuchen. Yo enviaré, dice el Señor, este asteroide. Voy a enviar a la tierra mis juicios, dice el Señor. Voy a enviar este gran asteroide e impactará la tierra, dice el Señor. Voy a enviar este gran asteroide que estremecerá la tierra, dice el Señor. Voy a enviar este juicio a la tierra. Y será inescapable, dice el Señor. Voy a enviar este asteroide a tierra, dice el Señor. Lo voy a enviar, dice el Señor. Es una señal de mi venida, dice el Señor. Es una señal que mi venida está cerca, dice el Señor. Este asteroide es mi señal que mi venida se aproxima, dice el Señor. Este asteroide es una señal que he puesto, que mi venida se aproxima, dice el Señor. Porque mi venida está muy cerca, dice el Señor. El arrebatamiento es ya, dice el Señor. Despierten, dice el Señor. Despierten, dormilones, dice el Señor. Despierten, hijos míos, dice el Señor. Y así con angustia lo digo, porque el Señor está angustiado. Me habla y está angustiado. No está calmado. Les digo en el nombre del Señor, tal y como me dice, así lo digo yo. Está angustiado y angustiada. Entonces hago mi voz para que sepan lo que está hablando el Señor. Hijos míos, despierten, dice el Señor. No es tiempo de dormir. No es tiempo de cabecear, dice el Señor. No es tiempo de parpadear. Mucho menos de dormitar, dice el Señor. Hijos míos, el arrebatamiento es ya. No es pronto. Ni cuando piensen ustedes que vendrá, sino que es ya, dice el Señor. Y en este instante les digo, estoy viendo en el Espíritu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ángeles con trompetas. Están en orden, en fila, y tienen trompetas de oro. Los ángeles muy apuestos están ya reunidos. Dice el Señor, ellos están esperando, dice el Señor, la orden de mi Padre, dice el Señor.
Esto está tremendo, escuchen. Ellos esperan la orden de mi Padre, dice el Señor. A que Él dé la orden, dice el Señor. Ellos ya están dispuestos a tocarlas, dice el Señor. Y los ángeles están listos para sonarlas. Están a un minuto de sonarlas, les digo, porque lo estoy viendo. Están a nada de sonar las trompetas. Están en fila. Están en fila así, alineados, en orden, en el cielo. Los puedo ver. En este instante veo ángeles alineados para sonar las trompetas. Hijos, no queda mucho tiempo, dice el Señor. Búsquenme, dice el Señor. Búsquenme, dice el Señor. No tengan miedo de acercarse a mí. Clamen, dice el Señor. Giman en el Espíritu, dice el Señor. Oren en lenguas, dice el Señor. Este es un secreto y un arma, dice el Señor. Oren en lenguas. Yo les daré el discernimiento, dice el Señor. En estos últimos tiempos, dice el Señor. Para que vean lo que proviene de mí y lo que proviene del error, dice el Señor. Porque muchos falsos profetas se han levantado a engañar a mi pueblo. Muchos falsos profetas el enemigo ha levantado para hacer caer, para hacer tropezar a mi pueblo, dice el Señor. Si alguno habla conforme a la Biblia, ese es un profeta genuino. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios y los llama al arrepentimiento, les dice que hagan el bien y no el mal, ese profeta viene de Dios. Fue realmente enviado. Pero si un profeta no habla ni de santidad, ni de arrepentimiento, no habla de juicios, que es lo que mayormente se caracteriza de un profeta, si no coincide con la Biblia, ese profeta no fue enviado por Dios. Se los digo. Un profeta ama la santidad, no ama la impiedad. Ellos aman la santidad y guían al pueblo a la santidad y al arrepentimiento normalmente. Hijos míos, arrepiéntanse, dice el Señor. No queda mucho tiempo. El tiempo ha expirado, dice el Señor. Ya se acabó, dice el Señor. Y en este instante veo en el Espíritu un reloj de oro, un reloj muy grande lo veo en el Espíritu. Y ese reloj, las manecillas ya están alineadas. El tiempo se ha acabado. Que les penetren en los oídos estas palabras. El tiempo se ha acabado. Este reloj yo lo puedo ver. Me lo muestra de diferentes maneras. Un reloj de arena y un reloj de números romanos. Y entonces las manecillas ya están alineadas. Solo falta un poquito, la otra manecilla, la más pequeña, para que ¡pum! Se alinee así tantito. Falta 1 milímetro de segundo, menos, para que se alinee. Y de la otra forma que me lo muestra el Señor, un reloj de arena. Este reloj de arena tiene pocos granos de arena. Ya toda la arena ha caído y tiene tantito así nada más. El tiempo se ha acabado, dice el Señor. No hay tiempo, dice el Señor. Es tiempo de gracia, tiempo extra, dice el Señor.
que mi Padre ha otorgado, dice el Señor. Mis juicios se levantarán fuertemente, dice el Señor. Mis juicios se levantarán como río impetuoso, dice el Señor. Mi justicia, dice el Señor, saldrá fuertemente, dice el Señor. Como ríos, dice el Señor. Mi justicia correrá como ríos, dice el Señor. Como río impetuoso, dice el Señor. Será derramada en la tierra mi ira, dice el Señor. Se derramarán mis juicios como las aguas, dice el Señor. Mis juicios inundarán la tierra, dice el Señor. Mis juicios inundarán la tierra. Todo tipo de calamidades. Viene hambre, angustia, calamidad, dolor a tierra. Dice el Señor, prepárense, hijos míos, porque yo traigo todas estas cosas a tierra, dice el Señor. Pero yo guardaré los míos, dice el Señor. Yo guardaré los que son míos, a mis escogidos, dice el Señor. A los que me son fieles, a los que se guardan para mí, dice el Señor. Yo sé a quién es escogido, dice el Señor. Pero yo sé a quién es escogido, dice el Señor. Yo sé quiénes son los míos, dice el Señor. Y quiénes son los de Satanás, dice el Señor. Porque muchos se dicen ser míos, pero no lo son, se contradicen, dice el Señor. En el momento que se demuestra quiénes son, realmente no lo demuestran, dice el Señor. Y vienen más pruebas, dice el Señor. Por lo tanto, búsquenme. Estén firmes, velando. En ayuno, dice el Señor. Porque todas esas cosas yo traigo a tierra, dice el Señor. Llénense de mi presencia, dice el Señor. Llénense de mi espíritu, para que puedan soportar, dice el Señor, lo que viene de parte de las tinieblas, dice el Señor. Yo veo una ola de tinieblas que viene contra los cristianos con ira. Viene una ola gigantesca de tinieblas. ¿A qué me refiero con esto? Demonios. Vienen con gran ira contra los cristianos, a hacerles la guerra, el doble. Si tú tienes guerra ahorita, el doble viene más contra ti. Porque yo veo en este momento, en ese instante, me muestra el Señor, una ola gigantesca de demonios que viene a tierra, que subieron a tierra, que han sido desatados de sus prisiones. Vienen con gran ira contra los cristianos a hacerte la guerra. Y si a ti te hacen la guerra, el doble viene más fuerte esta ola a los cristianos. Demonios han salido de sus prisiones, híbridos con cola, los veo en este instante, han salido de prisiones a subir a tierra, a engañar y a hacer tropezar a los que son cristianos, que son verdaderos cristianos, porque el enemigo no ataca al falso, el enemigo ataca al creyente genuino, al que es verdadero, él ataca a él Satanás le importa, lo quiere en sus manos, pero al que es del error, al que anda en el mundo, a ese no le importa en absoluto, le importan los verdaderos cristianos, los que son fieles, los que se guardan, los que andan en santidad, a él le importan esas personas. Así que prepárate, busca a Dios. El Señor me muestra una ola gigantesca de tinieblas que viene con todo. Esta ola viene grandemente hacia los cristianos primeramente, viene a tierra. Cristianos, prepárense, alístense. Yo veo que vienen con gran ira contra los cristianos. Han salido de sus prisiones, han sido desatados para subir a tierra en estos últimos tiempos.
Yo veo que vienen con gran ira, sus ojos los tienen llenos de odio, de rencor, de coraje. Veo híbridos, demonios híbridos, con cola. Se le notan ¿cómo se llama? La, la, la médula, perdón. Se les nota esto, lo que es de la espalda. Los estoy viendo en este instante. Una ola gigantesca de tinieblas se aproxima. Más fuerte aún. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Está escrito en la Biblia. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Dice el Señor: hijos míos, yo les daré la victoria, dice el Señor. Yo les voy a dar la victoria. Yo los voy a guardar, dice el Señor. Pero búsquenme, dice el Señor. No se distraigan. No se despeguen de la oración, dice el Señor. Despierten, dice el Señor. Despierten, dice el Señor. Es la hora ya de levantarse, dice el Señor. Porque yo vengo por mis escogidos, dice el Señor, para siempre. Y no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor. Dios enjuagará las lágrimas de sus ojos, dice el Señor. Tendrán regocijo eterno, dice el Señor. Doble honra, recompensas, dice el Señor. Serán vestidos de salvación. Serán ceñidos de honra, dice el Señor. Se sentarán a mi mesa, dice el Señor, del oriente, del occidente. De todas partes, dice el Señor. Yo estoy viendo en este instante, me quedé callada. Veo en este instante la mesa del Cordero. Veo una mesa muy grande, grandísima. Cada silla tiene su nombre. Y esta mesa se ve demasiado grande. Ángeles están preparando las cosas. Veo ángeles arreglando esta mesa. Veo ángeles de acá para allá moviéndose inquietos porque ya vienen a reunirse. Y veo cómo los ángeles preparan los asientos, la mesa, y al último en esa mesa hay un trono que sobresale a las demás sillas. Es una silla muy alta de oro. Esa silla sobresale a las demás sillas, no es cualquier silla, es una silla que sobresale a las demás sillas de los convidados. Y en esa mesa hay cubiertos, obviamente hay platos y hay muchas sillas largas. No tiene fin esa mesa al parecer, porque es demasiado grande la mesa. Dice el Señor, ahí se sentarán ustedes, dice el Señor. Y se sentarán a mi mesa y comerán carne de reyes, carne de capitanes. Ustedes se sentarán a comer, dice el Señor. De lo más excelente, dice el Señor. Carne de caballos, de capitanes, con grosura, dice el Señor. Beberán hasta la embriaguez, dice el Señor. Por lo tanto, prepárense, dice el Señor. Preparen sus maletas, dice el Señor. Preparen su equipaje espiritual, porque vamos a volar, dice el Señor. Alístense, dice el Señor. Sus vestiduras,
ni una mancha, dice el Señor. Lávense constantemente, dice el Señor. Escuchen mis palabras, dice el Señor. No rechacen a mis profetas. No rechacen mis advertencias. No menosprecien las profecías, dice el Señor. Retenedlo todo, dice el Señor. Muy pronto se aproxima mi venida, dice el Señor. Y vendré en breve, dice el Señor. Como el relámpago que sale del occidente, dice el Señor. Así vendré yo, dice el Señor. Vengo por mi pueblo, por los míos, dice el Señor. Hijos míos, no tardo, dice el Señor. Espérenme. Soporten un poco más, dice el Señor. Porque vendré en breve, dice el Señor. No tardo. Vendré de sorpresa. Cuando menos se lo esperen, dice el Señor. Por lo tanto, alístense. Cíñanse de justicia. Vístanse de verdad. Revístanse de mi justicia, dice el Señor. Yo vengo a cortar a los que no dieron fruto, dice el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, ustedes, los que me conocen, dice el Señor, deben parecerse a mí cada día, dice el Señor. Deben de dar fruto, dice el Señor, fruto de justicia. Un fruto agradable, dulce, dice el Señor. Porque yo tengo mi hacha, dice el Señor. Está lista, yo la estoy viendo en el espíritu, esta hacha. Esta hacha es grande y está afilada, es más, hasta tiene brillo. Dice el Señor, esta es mi hacha, dice el Señor. Y yo la voy a pasar por cada árbol, dice el Señor, que no dio buen fruto, dice el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, ustedes prepárense. Ustedes que me conocen, den fruto de justicia, dice el Señor. Porque muchos son falsos, son hipócritas, dice el Señor. Dicen conocerme, dicen ser como yo, pero no dan fruto, dice el Señor. Jóvenes, adultos, ancianos que van a escuchar este video, presten atención a cada palabra que el Señor acaba de dar. Yo tengo que despedirme, hasta aquí es el fin de mi mensaje. Yo venía a hablar del asteroide y hablé, pero el Señor fluyó, el Espíritu Santo fluyó y yo empecé a hablar, lo que Él me decía que hablara. Hasta aquí el fin de mi mensaje. En cuanto reciba más revelaciones, se los comunico. Dios los bendiga.